Son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, extranjero domicilio, qué pena de son que canta. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller y en el día de hoy, Cuba y su historia. Inicia una serie, yo diría, de máxima importancia, una serie que va a empezar con uno de los grandes educadores de la historia cubana, un hombre que no solamente, como dijo José de la Luz y Caballero, nos enseñó a pensar, que es un pensamiento que luce atrevido y no lo es, porque me refiero a Félix Varela, el presbítero Félix Varela, el hombre que puso a la nación cubana en el ojo de la historia, a los efectos de hacer la nación, y enriqueció moral y obviamente literariamente toda esa temática de nación cubana. Y en el día de hoy, pues iniciamos esa serie con él, con Félix Varela. Pero para iniciar esta serie hemos traído a uno de los fundadores, creador de la Fundación Félix Varela de Miami, un abogado y conocedor de la historia, al cual le damos la más cordial bienvenida, viejo amigo y una persona íntegra y de máxima confianza. Me refiero al doctor Jorge Sosa. ¿Cómo estás, viejo? Bien, ¿y tú? Hace 30 años que no nos veíamos. Sí, pero hemos hablado por teléfono. Sí. O por email. Y por email. Bueno, Félix Varela, uno de los educadores de la nación cubana, un hombre de una grandeza única. Queremos hoy enmarcar su vida y obviamente tal vez tengamos que hacer algunos programas más, pero que nuestros amigos televidentes se lleven la grandeza de este hombre como educador, como patriota, como humanista y como sacerdote. Háblanos un poco de Félix Varela. Bueno, Alberto, primeramente, muchas gracias por la invitación. Quisiera también mandar un saludo a mis nietos, Giancarlo y Gianluca, que van a ver esto conmigo el domingo en el sofá. Qué bueno. Yo espero que hagan preguntas. También le mando un saludo al padre Rodríguez, que está escribiendo el 3er volumen de la biografía de Varela. Ya escribió el volumen 1, el volumen 2, que le exhorto a que lo compre. Y a Germán Miré, gracias por el dispositivo del sello de Varela, que no encontré el mío. Yo me tomé la libertad de dividir la presentación en 4 secciones. Usted puede. Gracias. La infancia de Varela, el seminario San Carlos, las Cortes y Nueva York. Entonces, para no perder tiempo, yo simplemente voy lo escribí para que no hubiese está bien. senior moments in between, tú sabes. Y hacer el marco, que el amigo televidente se lleve el marco histórico. Sí, ok. Varela nace en La Habana, noviembre de 1788. La madre es santiaguera, el padre es español. Francisco Varela es militar, igual que el abuelo, y ella era una ama de casa. Es importante enfatizar que el abuelo, don Bartolomé Morales, el abuelo materno, lo mandan a Cuba cuando intercambian La Habana por la Florida. Lo mandan a Cuba a entrenar los regimientos que había en Cuba. Y va primero al Cobre, ahí conoce a la abuela, se casa y tiene las hijas. Él entrena a los regimientos pardos y negros del Cobre, de ahí va a Bayamo, de ahí va al centro de Cuba y después va y ya queda fijo en el regimiento de La Habana, el regimiento fijo de La Habana. Ahí está el padre de Varela, que se llama Francisco Varela, y a los 3 años el abuelo lo mandan a San Agustín, a la plaza de San Agustín, y también se convierte en un gobernador. Y el padre lo mandan a Santo Domingo. Varela queda huérfano a los 3 años y queda huérfano de padre a los 7, pero en realidad él a los 3 ya se fue con el abuelo para San Agustín. Fue bautizado en la iglesia del Santo Ángel en La Habana, en la misma pila bautismal donde 65 años después bautizan a José Martí. Sí. San Agustín era un pueblo muy diverso, muy interesante. Ahí era muy diverso, había minocanos, españoles, americanos, ingleses, africanos de la rebelión Cono. Porque ahí crece él. A él crece él desde el muro del castillo de San Mago, que está ahí todavía, él ve todo esto.
él ve a africanos libres en el Fort Mose, al norte de San Agustín, ve a señores de color que son dueños de sus negocios, de plantaciones. Al sur está una parte del ejército haitiano del general Bissoff, que era un general español que nada más que hablaba francés. Pero así, regresa a La Habana. No, espérate. Vamos. Que el programa es 28 minutos. Sí, no te me demores mucho. No, pero es importante porque eso establece por qué él estaba en contra de la esclavitud. Ahí se tropieza con el padre Miguel O'Reilly o Michael O'Reilly, que de acuerdo al postulador Vicenzo Plaga fue el que le enseñó violín, latín, gramática y ciencias y las humanidades. Y cuando el abuelo le pide que se convierta en militar, él le dice que él lo que quiere es salvar almas. Y yo creo que el abuelo muestra una gran flexibilidad y hace las gestiones para que él regrese a La Habana en 1801. El abuelo yo creo que le da a él disciplina, caballerosidad, cultivo de la virtud y piedad cristiana. Además le permite entrar en el seminario. Sí. O sea, que es importante. Sí. En esa época había padres y abuelos que no lo permitían. En 1801 comienza los estudios en el Seminario de San Carlos y también en la Universidad de La Habana. A los 19 años empieza a heredar las cátedras de sus profesores como latín y retórica, como preceptor. En 1811, a los 23 años, pide al obispo Espada permiso para ordenarse como sacerdote. Parecía que esto necesitaba una dispensa papal, porque la salud del abuelo se estaba empeorando y él quería que el abuelo lo viese dando misa. Y tenemos a los amigos televidentes la estatua de Varela, que hay tres en Nueva York, una en San Agustín y otra en la Ermita de la Caridad, que es una estatua excelente. Bueno, estamos ya fíjate, en el Varela formado, la universidad, porque estamos tratando de resaltar al educador. Sí, vamos a eso. No. La primera misa la da en el convento de Santa Teresa de La Habana, donde su tía Margarita profesaba de monja y ella tocaba el piano, eventualmente se convierte en la jefa de ese convento, pero apunto lo de la música, porque para que vean que él venía de una familia musical también. A los 24 años es nombrado por el obispo de Estado profesor de filosofía, física y ética. Enseñó física experimental, química, biología, naturaleza. Enseñó mediante la experimentación. Dicen que fue el primer cubano que enseñó química en Cuba y el primero en enseñar física experimental en Cuba. También enseña teología y música. En el seminario San Carlos tiene la influencia del padre Agustín Caballero, que es el tío de Luz y Caballero. Y el padre Agustín Caballero estaba en contra de la esclavitud, a favor de la educación de las mujeres y a enseñar en el vernáculo, enseñar en español. Varela ejecuta, hace estas cosas realidad, no en la mente, lo lleva a la práctica. ¿Cómo enseñaba Varela? De acuerdo a un compendio de los alumnos de él enseñaba con cariño, con humor, con dulzura, con paciencia y respeto, con los métodos pedagógicos más adelantados y enseñar el español, como ya dijimos. Da mucha importancia que sus alumnos aprendan a razonar por sí mismos, que aprendan a pensar y decidir decidir por sí mismos. De ahí viene el dicho de Luz y Caballero, que fue el que nos enseñó a pensar. Sí. La necesidad de instruir a un pueblo es como la de darle de comer, que no admite demora. Eso lo dijo Varela. Y yo creo que Luz y Caballero dijo que enseñar puede cualquiera, pero a educar solo el que sea un evangelio vivo. Varela ingresó y trabajó en la Sociedad Patriótica de Amigos del País, escribió obras de teatro, también utilizó estas obras de teatro en las clases para hacerlas más amenas y didácticas. Escribe y publica en latín al principio y después en español los libros de textos para los estudiantes. Funda la primera filarmónica de La Habana. Dicen que Beethoven era su compositor favorito. Viene la Cátedra de la Libertad de los Derechos Humanos. El obispo Espada
Le dice, oye, tengo entendido que te vas a presentar. ¿Cómo? ¿Qué? Sí, ya estás en la lista. Una forma ya del obispo motivarlo. Claro. Gana la cátedra y a los 32 años, en enero 18 de 1821, empieza la clase que él tituló La Cátedra de la Libertad y de los Derechos Humanos. Ya él se estaba adelantando. El doctor José Ignacio Lazaga, que en paz descanse, escribió aquí en los años 60 un par de libros que decía Vidas Cubanas, Cuban Lives. Es una publicación bilingüe, donde él decía que Varela era el hombre del siglo XIX con ideas del siglo XX. Yo diría que Varela was really a man for all seasons, and for the right reasons, ¿ok? Pero bueno, eso... a la clase atendieron como 196 alumnos, dicen que estaba abarrotada por las ventanas, los estudiantes guindando para oír lo que iba a decir Varela. Y de acuerdo a un recién estudio español, la clase de Varela fue el primer ensayo sobre la Constitución, no solamente en Iberoamérica, sino en España también. A instancia del obispo Espada, él se postula para los diputados. Pero yo quisiera hacer una parada aquí, Jorge. ¿Cómo no? Amigos televidentes, o sea, estamos tratando la serie de educadores cubanos y por supuesto el padre, el presbítero Félix Varela, está a la cabeza, está en la cima de esta temática, ¿no? O sea, ya el doctor Sosa nos ha dado los elementos básicos de su formación con Caballero por una parte, con el obispo Espada, en el seminario San Carlos. O sea, Varela se convierte ya en un educador popular, además de que tenía toda una metodología muy moderna que se resalta en su vida como maestro. Ya Varela se convierte en el educador por excelencia del seminario San Carlos. O sea, su popularidad rebasaba los límites de todos los profesores en ese momento, y eso es importante, porque estamos destacando al Varela maestro, al Varela educador. Ahí te dejo. Me dejo. Ok, bueno, a los 2 meses se presenta a las elecciones y es elegido diputado por la fama que ya tiene. Y los alumnos de él salieron a la calle a conseguir votos. En marzo de 1821 parte para las Cortes. Ahí parte con algunos alumnos que lo acompañaron en el viaje, un viaje de 45 días, cruzando el Atlántico. Y Ahí está el seminario San Carlos. San Carlos. Él lleva su violín en el viaje. Sus décimas, porque él era un improvisador de décimas, y sus chistes, porque también era bastante propenso a hacer chistes. Dicen que la vida del viaje fue Varela con estas cualidades. Él presentó 3 proyectos: la abolición de la esclavitud, que nunca se presentó, segundo, reconocer las independencias de los países latinoamericanos. Eso no lo aceptaron. Él quería una mancomunión de naciones, que el mundo anglosajón lo hizo un siglo después y creó el Commonwealth. Los españoles no lo hicieron. Tercero, la ley sobre el gobierno autónomo para las islas ultramar, Cuba, Puerto Rico, las Filipinas y Guam. La última vez que chequeé, el gobernador de Guam era un descendiente de amigos televidentes, para los que han sintonizado tarde, estamos tratando en el día de hoy Félix Varela, el gran educador cubano, una serie sobre educadores cubanos. Nos acompaña el doctor Jorge Sosa en este programa que yo diría es la cima de la formación de Cuba como nación. Ahí está Félix Varela. En este momento, bueno, ya estamos en el Félix Varela elegido a las Cortes, que fue una distinción grandísima, porque ahí él en las Cortes presenta varios proyectos que el doctor Sosa en este momento estaba explicando. Ahí te dejo, repito un poco los proyectos de la... No, abolición de la esclavitud, reconocer las jóvenes repúblicas, la independencia y la ley sobre el gobierno autónomo en las islas ultramar. Esto le ganó el título, o le gana el título del campeón del autonomismo en Cuba por la Real Academia Española de la Historia. Pueden chequear el website si quieren. Es nombrado miembro de la Comisión Parlamentaria para la Institución Pública. Ahí viene ya metido él en la educación. Y por su iniciativa forma una comisión para el estudio de los problemas de ultramar. Pero los franceses, los 100.000 hijos de Francia, invaden
España, las cortes se retiran y los diputados cubanos, Varela, Jenner y Santos Suárez, terminan en Gibraltar y tienen que tomar el 21, el único barco que había ahí ahí. termina, es importante, ahí termina lo que se llaman, algunos historiadores señalan como el trienio liberal en España, Sí. de 1820 a 1823, y por supuesto todo el trabajo de Varela, todos los proyectos de Varela quedan suspendidos. Y no solamente quedan suspendidos, sino inclusive lo condenan a muerte y tienen que huir. Ahí Sí, dejo. subsecuente. Entonces ahí coge el barco que había y da la casualidad que ese barco venía a Nueva York. Por eso llega a Nueva York. En Nueva York llega sin papeles, así que también es el primer inmigrante ilegal, me imagino. Sí. Pero bueno, no hablaba inglés y tenía que esperar a los papeles, se transfiere a Filadelfia, que es la capital de los Estados Unidos en aquel entonces, y fíjate lo que hace. Traduce el manual de prácticas parlamentarias de Thomas Jefferson y traduce elementos de química aplicados a la economía agrícola. Y lo hace para él aprender inglés y al mismo tiempo para darle a las jóvenes repúblicas latinoamericanas cómo gobernarse y cómo producir para el beneficio del pueblo. Publica también un libro sobre las poesías de Manuel Sequeira. Esto lo menciono porque este es un poeta cubano, esto lo va a tratar el padre Rodríguez y no tengo la autorización de hablar de este tema en el volumen 3. Y es importante comprar el volumen 1 y el volumen 2, no vamos a cometer el mismo error que el segundo volumen de Cartas al Pidio del padre Varela no se vendió y el padre Varela supuestamente nunca llegó a publicar el tercer volumen. Vamos a que no. Ahí está una copia de Cartas al Pidio, de la portada de uno de sus libros, que además es un libro famoso, al margen de que no se vendió como se hubiese preferido, ¿no? O se hubiese querido, pero es un libro maravilloso Hay muchos libros que salen y no pegan, y después pasan 100 años y son la euforia. La revelación. Sí. Publica, voy a enfatizarme ahora un poquito en la parte hispana para pasar a la parte inglesa. Publica El Habanero, 1824-26, es el primer periódico en español en los Estados Unidos. Con Saco publica El Mensajero semanal. Ahí hay indicios de una crítica del Habanero, del antisemitismo en esa publicación cubana de aquel entonces. Y las Cartas del Pidio de 1835-1838, ya hablamos del tercer volumen, así que no voy a repetirlo. En Filadelfia y en Nueva York, Heredia se reúne con Varela, Saco va para Nueva York, Cisneros, Betancourt también va, y forma un mejunje, también una pila de escritores latinoamericanos que también eso lo va a tratar el padre Rodríguez en el volumen. Ya en ese momento Varela no solamente se convierte en el profesor del seminario y en el escritor de las Cartas al Pidio y El Habanero como periódico, ya Varela se convierte en el gran educador de la nación cubana. Ya en ese momento ya él había abogado por la independencia. En El Habanero, él aboga por la independencia y entonces la misma Real Academia Española de la Historia lo llama el gran ideólogo separatista de los cubanos. Él publica en inglés y en español sobre los derechos humanos, la tolerancia religiosa, la cooperación entre anglosajones e hispanos, todas las comunidades irlandesas y la importancia de la educación. Vuelvo y repito, la importancia de la educación. Vamos a concentrarnos en Nueva York, porque Nueva York es importante, la obra de él en Nueva York. Ahora viene a Nueva York inglés. Ah, bueno. Él funda y edifica escuelas parroquiales para niños y niñas. ¿Ok? Funda círculos infantiles. Evangeliza a los pobres. Defiende la fe católica en debates, escritos y orales. Funda bibliotecas circulantes en las mismas parroquias. Ofrece catecismo diario de 6 a 8 por la noche. Crea las asociaciones de mujeres costureras para vestir al necesitado y dar trabajo a las que no lo tengan. Funda la Asociación Católica de la Abstención Alcohólica, un precursor
de los Alcohólicos Anónimos. Organiza la Cofradía Mariana del Rosario, trae a las hermanas de la Caridad a fundar un orfelinato que hoy en día es el Hospital San Vicente de Nueva York, que todavía existe. Sirve a las comunidades de inmigrantes, los italianos, los hispanos, los latinoamericanos, especialmente a los irlandeses. Pasa al español, que el tiempo nos está pidiendo más rapidez. Bueno, él se convierte en Martin Luther King de los irlandeses. Habla el Gaelic. Eso es importante. El Vaticano lo considera ahora el fundador de la Arquidiócesis de Nueva York y su primer obispo. Esto lo dijo el Vincenzo Plaggia en la publicación Ateanía hace Inclusive noviembre. se ocupa de los enfermos de cólera que aparecían en los barcos. Él cuando venía del cólera vivía en los hospitales. De hecho, diseñó una cosa que era el precursor del aire acondicionado para mantener los cuartos de los enfermos a una sola temperatura. Y en Filadelfia sacó una patente para poner una goma sobre eso. Fue pionero del periodismo católico, fue pionero del bilingüismo, publicado en español e inglés. Creo que Catholic Children's Magazine era en español e inglés. Fue consultor teológico en Baltimore, donde fue de eso, y le dieron un doctorado en St. Mary's Seminary. En el Baltimore Catechism se estableció el patrón de las escuelas parroquiales de los Estados Unidos. Las iglesias St. Peter's Church, Christ Church, St. James y Transfiguration Church es donde estuvo él. St. James la acaban de renovar hace un par de años. Estos son en el vecindario Five Points, y lo digo esto para la teleaudiencia de jóvenes que hayan nacido aquí y vieron la película Gangs of New York. Este era el barrio de Varela, para que lo sepan. Hay varias anécdotas. Está la anécdota que él regalaba a la gente que venía que necesitaban darle comida y le regalaba los cuchillos de plata. Y al punto que la gente de él decía, no te vamos a regalar, no te vamos a dar nada, te lo vamos a prestar para que no lo regales. Y se sabe esto porque hubo un caso que el policía lo vio y pensó que se lo había robado. Y dijo, no, yo se lo di efectivamente. Y hay otro incidente donde ve a una señora tirada en el piso y se quita el abrigo, y él, que era asmático, muy enfermizo, se lo dio. Eso lo sabemos porque hubieron gente que lo vieron. Amigos de Cuba y su historia, no se preocupen, estamos tratando de abarcar toda una época de muchos acontecimientos. Nosotros vamos a volver, me refiero a Cuba y su historia, vamos a volver a Varela, pero la importancia de este momento en el programa de hoy es su obra neoyorquina, o sea, la obra de Varela en Nueva York. Lo hace precursor de derechos humanos, lo hace precursor de los derechos de la mujer, lo hace precursor de ocuparse de los enfermos, de los pobres. En fin, es una obra única, una obra muy voluminosa, y me alegro que Jorge, con todo su conocimiento, la esté tratando de resumir, porque yo quiero llegar a San Agustín. O sea, después Varela enferma, pero ahí te dejo. Bueno, no, él ya los inviernos de Nueva York acabaron con él, se tuvo que retirar a San Agustín lo más cerca de Cuba que podía. ¿Ok? Y allí lo encuentra Ayo, diciembre de 1852, en un cuartico, un efficiency, con un sofá muy simple, no había nada. Sí. Y ahí muere. Muere en febrero. Sí. Y muere un mes después que Martí, nace Martí, que se bautiza en la misma pila baptismal. Y ahí muere. Él tocaba el violín en la Plaza de la Constitución, que todavía está allí, y daba catecismo a los niños de San Agustín. Sí, yo quiero repetir lo que dijimos al principio del programa. Estamos tratando a un hombre grande, un hombre que está en la cima de la nación cubana, un hombre que está en la cima de la educación cubana, un hombre que no solamente fue un gran educador, sino que además fue un gran humanista, y por supuesto muere joven. Varela muere joven, como dijo el doctor Sosa, muere el mismo año, qué curiosidad, que nace Martí. El relevo. Inclusive, cuando hablamos de educadores cubanos, no se puede no empezar por estos dos, Varela y Martí. O sea, en esta serie, por supuesto, vamos a tener un programa sobre Martí, sobre Agustín Caballero, todos los grandes educadores
cubano. Pero qué interesante, y que lo menciono como una cosa anecdótica para dejar a Jorge el final del programa, qué interesante que en estos momentos se está discutiendo en Roma la posibilidad de que Varela sea beato, o sea, la posibilidad de la santidad de Varela. Y Martí fue el primer cubano que dijo el santo cubano, refiriéndose a Varela. Que es una cosa, es una anécdota histórica, pero bueno, nos quedan 3 minutos, Jorge, para finalizar un poco esta biografía rápida de Varela, pero yo sí creo que hemos tocado lo más importante, pero ahí te dejo. Bueno, Martí se escribe en el periódico Patria en 1892, si quieren buscar eso, está escrito ahí en el periódico Patria. Yo quiero también decir que el ser el maestro de Luis Caballero fue el maestro de Pedro Mendive, que Pedro Mendive fue el maestro de Martí. Ahí viene usted la conexión. Maestro de Saco, maestro Domingo del Monte. Hay una serie de Joaquín de Palma. Joaquín de Palma es un poeta que escribió el himno nacional de Guatemala. ¿Qué es lo que yo quiero definir? Ok, primero para nuestros hermanos y hermanas en Cuba. Hoy en día en Cuba hay un escolasticismo moderno, marxista, comunista, castrista. Varela aquí nos da la solución. A los muchachos que estén aquí, nacidos aquí en la diáspora, en el exilio histórico, vean a Varela todo lo que hizo por los irlandeses, lo que inventó, su dedicación a la gente que más lo necesita. Es un ejemplo, es una vida ejemplar para nuestra gente. Bueno, que ser cubano es estar en algo. Amigos de Cuba y su historia, lamentablemente podríamos estar hablando con el doctor Jorge Sosa horas y horas, porque Varela es abundante, Varela tiene mucho que regalar humanamente y por supuesto mucho que enseñar como profesor, y lo hizo en vida. Les prometemos otros programas sobre Varela porque queremos profundizar en su santidad, queremos profundizar en su obra humanitaria en Nueva York y queremos profundizar en su obra. Lamentablemente el tiempo no nos da para más, pero estamos confiados en que sí hemos podido compartir con ustedes el marco histórico de este gran educador cubano, Félix Varela, que por supuesto es uno de los patricios que nos empezó a enseñar cómo ser la nación. Lamentablemente la nación cubana se ha desviado, pero bueno, ese sería otro tema. Gracias al doctor Jorge Sosa por participar con nosotros en este programa que nos enriquece. Es un programa que nos enriquece moralmente como periodistas y como historiadores, tratar al gran educador cubano, el presbítero Félix Varela. Muchas gracias y nos esperamos en Cuba y su historia el próximo domingo a las 4:30 de la tarde. Son 3 de